Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta semana voy a tener de nuevo un tema especial a tratar. Y el tema de esta semana es el trauma. Pero es un tema sumamente amplio, por supuesto, muy parecido al tema de parejas, de relaciones de pareja. Por lo tanto, pues no voy a poder abarcar todo lo que quisiera. Así es que quise pasar y dejarles un pequeño video como con generalidades, ¿no? Especialmente para las personas que son nuevas en la página y que no están tal vez como muy familiarizadas con todo el contenido. Así es que vean esto como una especie de resumen, ¿no? Últimamente, en los últimos meses, he estado tratando temas, por ejemplo, de las heridas infantiles, de los mecanismos de defensa que aprendemos y que desarrollamos como personas adultas, y que tienen su raíz o su fundamentación, ¿no?, en una herida infantil. Eh, por lo tanto, me pareció un poco más importante también abarcar el tema del trauma, porque también viene a darle explicación a ciertos patrones de comportamiento, a ciertas creencias incluso, y muchas veces viene incluso a explicar este dolor o esta insatisfacción crónica que llega a un punto en el que no le encuentro un sentido, ¿no?, que no le encuentro un fundamento. Así es que bueno, hablemos un poquito sobre qué es el trauma, por qué es tan importante hablar del trauma, ¿no? Socialmente nos han hecho creer de alguna forma que un trauma, ¿no?, es algo como muy grande, o incluso lo asociamos mucho con estrés postraumático, como por ejemplo en personas que sobrevivientes de guerra, ¿no?, o de conflictos armados, eh, o son personas sobrevivientes a desastres naturales, o incluso a asaltos sexuales. Pero la verdad es que no, ese no es el único tipo de trauma que hay, ¿no? El trauma solo va a tener sentido para la persona que lo vivió, ¿ok? Eh, el trauma viene a ser un evento. El evento en sí no es tan importante, sino cómo lo viví y qué impacto me generó, ¿ok? Em, este, esta respuesta en mí, este impacto que me generó, va a dejar una marca en el sistema nervioso, ¿ok? Por eso es que es algo relativamente complejo, no es algo tan simple como, sí, mira, es que me asaltaron, ¿no? Es el impacto que dejó, la huella que dejó en mi mente y en mi cuerpo, porque físicamente lo experimenté, lo viví, lo sentí, ¿okay? No solamente lo viví en mi mente, sino en mi cuerpo. Ese evento viene a dejar una huella, una marca, ¿okay? Entonces, cada vez que veo a una persona con una ropa similar a ese asaltante, mi cuerpo se activa, ¿no? Es algo que casi no puedo controlar. Y esto por ponerlo en un caso simple, en un caso en el que tengo prácticamente conciencia plena de que eso fue lo que pasó y de que por eso es que mi cuerpo reacciona así. Ahora, sucede que muchos traumas no son tan fáciles de identificar, ¿no? Según múltiples estudios, la mayoría de los traumas suceden en los primeros 3 años de vida, ¿okay? Cuando éramos unos bebés. Imagínense, prácticamente yo diría que el 98% de la población le va a ser imposible recordarlo y reconocerlo. Mira, sí, es que yo experimenté esto cuando era bebé. No. Y algunos otros, bueno, suceden a los 4, 5, 6 años. Igual, tenemos poca conciencia. Y como teníamos tan poco conocimiento de la vida, de las cosas, de las situaciones, muchas veces ni siquiera fuimos capaces de explicarlo, ni siquiera fuimos capaces de entender qué es lo que estaba pasando, pero nuestro cuerpo lo experimentó. Ahí es donde quedó una huella, ahí es donde quedó un dolor que cargué a lo largo de mi vida, ¿no? Y que tiene otro sinfín de situaciones alrededor, ¿no?
que hacen que se genere como una cicatriz, ¿no? Ustedes han visto cuando uno se corta, por ejemplo, tiene una herida profunda, que queda como una pielcita, ya la piel no quedó lisa, ¿no? Queda como una capa ahí, y que uno la ve y dice, ah, mira, si eso fue cuando me corté, eso fue cuando me pasó tal cosa, ¿no? Y la piel queda incluso como delicada, ¿no? Como sensible. Es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, algunas personas creen que para sanar el trauma es importante conocerlo para poder explicarlo, para poder darle un sentido y para poder decir fue culpa del otro, ¿no? Ah, sí, fue culpa de mi papá porque nunca estuvo presente y ya. Ah, sí, fue culpa de mi mamá que no supo protegerme y ya. No. El fin de conocer el trauma, de trabajar el trauma y de sanar el trauma es poder trascenderlo, ¿okay? Es poder entender, es poder sanar y poder decir, bueno, mi padre, mi madre, quien fuera, ¿no? También fue una persona que no tenía conocimiento, que hizo lo que pudo, que actuó muchas veces sin saber, y no para justificarlo, sino para liberarlo, ¿no? Otra cosa que sucede con el trauma es que muchas veces lo vemos o tratamos de verlo con la mente de adulto. Y esto hace que desensibilicemos la situación o le quitemos importancia, ¿no? Si tenemos una situación claramente identificada, ¿no? Ah, si es que yo cuando fui niño tuve que pasarla sola o solo, ¿no? Tuve que vivir solo porque mis papás tenían que trabajar. El adulto no va a decir, ay, eso no fue nada. Hay personas que lo pudieron haber pasado peor. Yo tenía todo, tuve comida, tuve ropa, juegos, nunca me aburrí, ¿no? Pero el niño de ese momento, el niño que vivió eso, pudo haberlo vivido como una experiencia aterradora. Se quedaba todo el día solo y si algo pasaba, lo vivió como un trauma. Por eso es importante identificarlo como lo que es, sin juzgarlo, sin decir, no, no fue para tanto, eso no fue nada. Hay personas que han vivido situaciones peores. No, mi niño interior lo vivió y no supo qué hacer porque en ese entonces no sabía qué hacer, porque en ese entonces no tenía las herramientas para poder afrontar esa situación, ¿no? Porque no hubo nadie que me pudiera dar contención, porque no hubo nadie que me ayudó con ese dolor, con ese sufrimiento, con ese miedo, etc. Y esto suele llevar a las lealtades o al silencio, incluso, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, con pacientes, cuando trato de ahondar en conocer esas heridas, esos traumas que generalmente son generadas por los cuidadores o por los padres, muchas veces sin conciencia, sin la intención de hacer algún daño, de hacer algo malo, ¿no? Por una omisión, por un descuido, o porque era lo mejor que podían hacer en ese entonces. Prefieren callarlo por vergüenza o por culpa. Por vergüenza porque creen que al decirse es que mi padre hizo esto, es que mi mamá nunca cuidó de mí emocionalmente. Bueno, no supo cómo probablemente, ¿no? Creemos que al aceptar eso, que al reconocer eso, le soy desleal a mi familia, ¿no? Y eso no es así. Entonces ahí es donde entra el juicio del adulto. Dice, no, la verdad es que eso no fue para tanto. La verdad es que mi mamá tenía que irse todos los días temprano y dejarme solo porque tenía que darme de comer, porque tenía que pagar la casa en la que vivíamos, ¿no? Ahí es donde empezamos a hacer esos juicios de valor y perpetuamos esta herida,
no logramos sanarla porque ni siquiera podemos reconocerla. ¿Okay? Entonces no se trata, número uno, de culpar a los demás, ¿no? De reconocer un trauma o una herida para decir si fue culpa del otro, yo no podía hacer nada. Se trata de reconocerle para poder darle sentido, para poder trascenderle, para poder liberar a la persona y asumir ahora como adulto responsable que soy mi parte de la responsabilidad de sanar, ¿no? Ni siquiera he de decir, sí, la verdad es que fue mi culpa, es que yo me lo merecí, es que yo me lo busqué. No, se trata de ver a ese niño, a esa niña que experimentó tal, ¿no? De reconocer ese miedo que sintió, esa angustia que sintió. Tal vez fueron pequeñas cosas, no quiero que nos concentremos en un evento grande como así los niños que son abandonados, los niños que pierden una madre o un padre por alguna muerte, por algún accidente. Hay niños que desde muy corta edad, su mamá por ejemplo tenía que irse a trabajar y quedaban a cargo de una abuela o de un abuelo durante el día. Y tal vez la abuela, el abuelo no tenía la paciencia para tratar con un niño pequeño, por lo tanto recibía castigos verbales continuos. No hagas esto, quédate quedito, o ponte a hacer deberes, limpia la casa, lava los platos, ¿no? O el niño empezó a sufrir esta ausencia, ¿no? Que son estos niños que se levantan llorando o que lloran continuamente durante el día porque se ven solos, porque su figura de seguridad no está, su mamá, su papá, porque tienen que pasar el día solos. Algunos dicen, pero están seguros en la casa y no les pasa nada. Esta soledad se siente, especialmente si eres un niño que no entiende de días, que no entiende de tiempo, de que si tu mamá llega a las 6, bueno, ¿cuándo son las 6? ¿Cuánto falta para eso? ¿No? Esta angustia, eso, todas esas situaciones, esas experiencias quedan grabadas en la mente y en el cuerpo. ¿Okay? Como les repito, tal vez no es algo que tenga muy claramente identificado, pero es algo que mi cuerpo recuerda. Y eso va generando una huella y va generando un mecanismo de defensa, va generando conductas. Entonces nos encontramos con personas adultas que tienen apegos ansiosos, ¿no? Que no supieron, o su madre, por ejemplo, su cuidador, no supo regular sus estados emocionales internos. Entonces cuando se sentía mal, se sentía muy abrumado, alejaba al niño o a la niña. Entonces eso genera un apego ansioso. ¿Cómo debo comportarme? Son esas personas que son expertas en leer a los demás y en darle a los demás lo que necesitan. No son complacientes, esa es la palabra, pero generan un apego ansioso, como dime cómo debo comportarme, ¿no? O están, no están, o personas disasociadas, ¿no? Que tú le preguntas cómo se sienten y no saben reconocer el estado de su cuerpo interior, de su cuerpo emocional, no saben cómo manejar las emociones, sufren episodios de desborde emocional en los que no saben qué es lo que pasa, que no pueden dejar de llorar. He tenido muchísimos casos así, que vienen a consulta y me dicen, es que últimamente lloro y no sé por qué, no puedo parar de llorar. Bueno, ahí hay una herida que hay que sanar, y que tal vez es una herida tan difícil de aceptar, es un trauma tan difícil de aceptar, o en su momento fue tan amenazante, ¿no? De cómo voy a odiar a mi mamá, cómo voy a odiar a mi papá, porque los necesito, porque soy un niño, porque no tengo las herramientas para vivir por mí mismo, no puedo agarrar mis cosas y irme de la casa, que ese dolor, ese sufrimiento, ese enojo incluso, lo reprimí, ¿no? Porque no puedo permitirme odiar a mi mamá por esto, no puedo permitirme odiar a mi papá por esto, lo reprimí
¿no? Porque era muy amenazante para aceptarlo, pero de alguna forma queda como aquí atrás, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hago con todo eso, no? Entonces aprendemos a no sentir. Y cuando sentimos demasiado nos abrumamos, porque no sabemos darle forma, porque no sabemos leerlo, porque no sabemos literalmente qué hacer, ¿no? El trauma es un tema sumamente amplio. También está relacionado con ciertas, o se han podido reconocer ciertas heridas fundamentales que suceden en la niñez, ¿no? Que podemos hablar de, por ejemplo, la disociación, que son niños que no tuvieron un modelo que les enseñó sobre cómo trabajar sus emociones, o que no validó incluso sus emociones, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las burlas, ¿no? Eso se vive como una deslealtad. Los juicios de valor, el ser muy crítico con el niño, con la niña, las omisiones, ¿no? El no poder o no saber cómo responder a las necesidades del niño o de la niña. El fin de todo esto, de nuevo, no es criticar a alguien o juzgar a alguien o depositar la culpa en alguien, no. Al contrario, es número uno que les ayude a ser conscientes, que les ayude a mirar adentro. Algunos no van a ser capaces de encontrar una respuesta así, sumamente clara, ¿no? Pero tal vez se van a leer o se van a reconocer en alguno de los posts que voy a poner durante la semana. Algunos van dando un poquito de luz sobre nuestros procesos personales, y otros lo que hacen es ayudarnos a ver que necesitamos ayuda profesional, que no podemos solos, y está bien. Callar ese tipo de situaciones no va a hacer que desaparezca, no va a hacer que se sientan bien o mejor. No es algo que se supere si no le ponemos mucha atención, si no le ponemos mucha importancia. Al contrario, es algo que necesita ser atendido, es algo que necesita que se vea con importancia. Por eso creo que es tan importante hablar del trauma, por eso creo que es importante lanzar información para que se trate de quitar un poco del estigma que hay sobre todos esos temas, ¿verdad? Que acabemos con esta idea de que el trauma es algo muy grande, es algo que vivieron solo ciertas personas, es ese evento que marcó toda la vida de una persona. No. Algunas veces son situaciones muy pequeñitas, tal vez incluso repetitivas, que nuestro niño vivió y que no supo cómo manejar, que no tuvo nadie que lo acompañara, que no tuvo nadie que le hiciera el proceso o el camino más fácil. ¿Okay? Así es que es importante, así como hemos logrado derribar muchos estigmas sobre la depresión y sobre la salud mental, bueno, también así creo que es importante trabajar con el tema del trauma, desmitificar y dar luz sobre lo que es en verdad un trauma, y de que se puede trabajar, de que se puede sanar. El hecho de que ya seamos adultos, de que ya yo no soy niño, ya eso ya pasó, ya yo no puedo hacer nada, no. Podemos sanar el sistema nervioso, podemos crear nuevas creencias, podemos cortar con una historia que hemos repetido a lo largo de nuestra vida, podemos dejar de creer que soy ese tipo de persona, podemos incluso quitarnos culpa de encima, si es que yo hice algo malo de niño y me lo merezco, es que yo soy así, es que yo nací para esto, etcétera, 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 ¿no? Eso es sanar, es permitirme sanar mi cuerpo, sanar mi mente y crear las propias creencias en lo que yo quiero creer, ¿no? Lo que me sirve. Así es que bueno, creo que me quedó un poco largo el video, pero bueno, espero que los temas de la semana les ayuden. De nuevo, voy a estar leyendo los comentarios y los mensajes que me envíen a lo largo de la semana, y si quedó alguna duda, si quedó algún tema que les gustaría tener un poco más de información más específica, pues me lo hacen saber y haré otro especial o paso a hacer algo en un video.
Espero que esto les haya ayudado a tener el tema un poquito más claro, tal vez como una introducción. Y bueno, nos estamos viendo entonces.